Queremos conversar de una manera más relajada acerca del dictamen que emitió la Contraloría General de la República, que podría flexibilizar, la desvinculación de los funcionarios de contrata y honorarios en el Estado. Esta medida haría que fuera, sí, más flexible la administración pública, ¿de eso se trata? O, por el contrario, como algunos críticos señalan, esto llevaría a la precarización del empleo en el Estado. Lo vamos a conversar, conocer esta realidad de lo que actualmente existe y también algunas propuestas, y para eso está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Elisa Cabezón, que es economista de la Pontificia Universidad Católica y parte del Centro de Incidencia Pública Pivotes. Bienvenida, muchísimas gracias, Elisa. Hola Ramón, muchas gracias por la invitación. Bueno, Elisa, partamos un poco antes de ir a algunos de los datos que ustedes también tienen y manejan al respecto, de si pensar que aquí hay la necesidad de, ¿cómo decirlo?, de transparentar lo que está sucediendo con el empleo en el Estado, como una primera idea general. Sí, mira, Ramón, yo quiero partir esto con una pregunta muy directa. ¿Tú sabes cuántos empleados públicos hay en el Estado hoy en día, este año? En un número cerrado no tengo idea. Y nadie sabe. No sabe ni la directora de la IPRES, ni tampoco los directores de años de gobierno anteriores. Es un número desconocido. Nadie sabe cuántos funcionarios públicos contrata el Estado cada año. Y eso se explica porque la regulación del empleo público es súper compleja. En el sector privado se regula bajo un solo código, el Código del Trabajo, ¿cierto? En el sector público existen más de 10 estatutos distintos, cada uno con sus propias reglas, con sus propias regulaciones, para fiscalizar la contratación, promoción y desvinculación de los trabajadores. Entonces es súper complejo, es un tema muy opaco y que ha dado espacio para arbitrariedades e interpretaciones tanto de la Contraloría, de tribunales, de ley de presupuesto, y eso ha provocado que el Estado cada vez es más fácil contratar, y eso puede ser espacio para favores políticos, y muy difícil desvincular. ¿Y qué se ha traducido eso? Que cada vez los chilenos, la economía chilena, cada vez más costoso financiar los sueldos del sector público. Y eso es un poco lo que muestran los datos de nuestro informe, que ahí vamos a entrar más en detalle. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Una última pregunta antes de aquello, de ir a algunas cifras que son bien reveladoras, ¿no?, del informe que ustedes realizan. Primero diferenciar, para que lo entiendan nuestros amigos telespectadores, que en el sistema público conviven distintas formas de funcionarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Distintos regímenes, sí. Distintos regímenes. Y está el que está, bueno, el funcionario que es de planta, por decirlo de alguna manera, y que uno debiera entender que realiza labores que permiten hacer el más grueso del trabajo, pero se necesita cierta flexibilidad, se dice, para tener otro tipo de profesionales que están contratados ya no de planta, sino que bajo otros regímenes, que son ¿cuáles? Sí, mira, hay tres tipos de contratos o regímenes del empleo público. Está el de planta, porque el servicio del Estado es muy importante que haya una continuidad, independiente del gobierno de turno. O sea, cuando cambia un gobierno no puede ser que los servicios públicos se caen y se vuelvan a instalar. Tiene que haber una continuidad, una permanencia. Entonces están los de planta, que son de tiempo indefinido, ¿ok? Y además están los de contrata y los de honorario, que están diseñados para hacer funciones específicas por un tiempo fijo, un tiempo determinado. Y una vez que terminen sus funciones, que se vayan del Estado. Y eso da más flexibilidad para implementar nuevos programas de gobierno, dar más espacio cuando llega un nuevo presidente con sus personas de confianza, para que tengan espacio para implementar sus políticas públicas. Pero ¿qué ha ocurrido? Hubo un dictamen de Contraloría años atrás que estableció lo que se conoce como la confianza legítima, que establecía que los funcionarios de contrata, y creo que algunos también de boleta de honorario, si ya cumplían 2 años, que le volvieran a contratar por 2 años seguidos, pasaban a tener un contrato muy parecido al de planta. Y para desvincularlo era con temas muy específicos y muy difíciles de desvincular. Se generaba un derecho. Claro, un derecho de permanencia. Y eso que ha provocado que en cada nuevo gobierno se acumule y acumule más funcionarios dentro del Estado. ¿Tú sabes cuánto ha crecido el gasto estatal, lo que pagamos del presupuesto en financiar los sueldos públicos en los últimos 17 años? Ha crecido en un 170%. Está creciendo más de lo que crece nuestra economía. Un poco para la gente tenga más referencia, porque hablar de millones de pesos, uno como que pierde la noción.
Pero el año 2006, lo que gastaba el gobierno general en funcionarios públicos equivalía a 4,5 puntos del PIB. ¿Ya? O sea, todo lo que produce la economía en un año, que eso es el PIB, 4,5% se destinaba a financiar este gasto en sueldos. Y eso ha aumentado continuamente y hoy cuestan más de 7 puntos del PIB. O sea, ha sido un aumento muy acelerado. O sea, cada vez más costoso para los chilenos financiar el Estado y está creciendo más rápido que el gasto, que la economía y que el sector privado de Chile. Bueno, justamente lo que señalas tú, esto de la revisión de los 2 años, era lo que en este instante genera toda esta discusión o lo trae a la actualidad, ¿no? Porque si lo podía hacer la Contralora actual señalaba que no, que eso tenía que judicializarse y ahí ha estado el problema, sí, ¿no? Para ver quién decide. Pero vamos a acompañarme a la pantalla, precisamente para revisar algo de los datos que entregan precisamente ustedes en su informe. Así que aquí se van a desplegar algunas de los datos que nosotros consideramos que era interesante poder destacar. ¿Qué nos dice este gráfico? Gasto del gobierno general en personal. Algo que tú ya mencionabas. Sí, este gráfico que te menciono justo antes. Mira, acá lo interesante creo que te muestra este gráfico es qué parte de todo lo que produce la economía chilena en un año, qué parte de esa producción se destina a financiar el gasto en el personal del gobierno. Lo interesante es que era entre el año 2000 y el año 2006, para la economía era cada vez más barato financiar ese gasto. Iba a la baja. Iba a la baja. Pero mira, hasta el 2006 empezó empezó a aumentar y ahora estamos gastando más de 7 puntos del PIB. O sea, un 7% de todo lo que producimos en la economía en un año se destina a financiar el gasto del gobierno. Y acá también lo que te muestra este gráfico es que el gasto en personal crece más rápido de lo que está creciendo nuestra economía. Claro, claro que sí. Vamos a la siguiente gráfica, señor director. De otra de los datos que es interesante revisar para poder comprender también de lo que estamos hablando. Porcentaje de la población en edad de trabajar empleada formalmente. Una comparación entre el sector privado y el sector público, Elisa. Sí, mira, lo que te muestra este gráfico es toda la población en edad de trabajar, que en edad de trabajar se considera la gente mayor de 15 años para arriba, internacionalmente así se clasifica. ¿Qué porcentaje de esas personas tiene un empleo formal en el sector privado y en el sector público? Y acá lo preocupante es que el sector privado iba creciendo, la cantidad de personas empleadas formalmente iba creciendo en el sector privado y se estanca en el 2013-2014. Claro. Pero el sector público sigue creciendo, no se estancó. Mientras el privado, la creación de empleo en el sector privado se estancó hace 10 años, el sector público sigue creciendo. Y eso te muestra otra realidad, que es el que viene en el siguiente gráfico, que yo creo que lo ilustra mejor. Una cosita, antes de eso. De hecho, algunas de las discusiones que se ha dado en el último tiempo por los niveles de desempleo que tenemos, la tasa de desempleo, se dice que se ha estado morigerado precisamente por eso, porque hay muchos empleos que están dentro del sector público que hacen que la cifra de desempleo no refleje exactamente lo que podría estar ocurriendo en nuestra economía. Puede estar suavizando esta alza. Es una teoría también que he escuchado. Vamos a la otra lámina, a ver, precisamente que es continuidad de lo que tú señalabas. Mira, número de empleados públicos cada 100 empleados privados. Esto lo que demuestra es cuántos empleos públicos hoy hay por cada 100 empleos privados de la economía. ¿Y qué te muestra? Que la cantidad de empleos públicos en relación a la cantidad de empleos privados va aumentando. O sea, cada vez más empleos públicos por la cantidad de empleos privados. 23 por cada 100 entonces. Claro. En el 2013 habían 19 empleados públicos por cada 100 privados y ahora hay 23. Este es el mayor ratio en los últimos 20 años. Y esto, Ramón, es súper preocupante porque ¿cómo tú financias el empleo público? ¿Cómo se financia? Se financia a través del sector privado. El sector privado es el que entrega los impuestos para el público. Entonces, en una economía en que el sector público crece más rápido que el sector privado, no es sostenible. Estás consumiendo recursos del privado para financiar el público que no se financia de manera autónoma. Ahora, entonces esto es una señal preocupante. En todas las gráficas que hemos ido viendo, vemos un punto de inflexión por allí, por estos años, ¿no? Sí, 2014. ¿Qué es lo que explica? Porque aquí abarca entonces más de una administración. Vemos que aquí hay un pic en esta administración, pero el alza es sostenida. ¿Qué es lo que le ha pasado a las distintas administraciones? Que incluso han sido de distinto color político. Ese punto es súper importante. Nosotros también lo ponemos en el informe. Esto es independiente del gobierno de turno, si un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Esto ha pasado en Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, el gobierno de Gabriel Boric, esta tendencia creciente del Estado. Entonces esto te muestra que es un problema mucho más profundo de la institucionalidad chilena.
una inercia que está mucho más en nuestro ADN institucional y que hay que empezar a desafiar. Tenemos un par de láminas más, ¿no es verdad? Sí, veamos qué es lo que dice la siguiente. Este es el índice de efectividad del gobierno de Chile. Esto es una estimación del Banco Mundial. ¿Qué nos dice esta gráfica? Sí, mira, este es un índice que hace el Banco Mundial para todos los países del mundo. Trata de medir a través de encuestas a las personas, a las empresas y a expertos de cada país sobre la percepción de calidad del servicio público y la percepción de la implementación de las políticas públicas. ¿Sí? ¿Y qué te muestra en Chile? Que a pesar de que hemos destinado más recursos de la economía a financiar el gasto estatal, no se ve una mejora en el índice de la efectividad del gobierno. De hecho, se ve un deterioro también, que va a la baja del 2012, 2013 también, que se va a la baja. Y también ahí el Banco Mundial hace otra comparación, que no está acá en este gráfico, que es, hace un ranking a nivel mundial. Chile en el año 2011-2012 estamos en el percentil 84, o sea, estamos en la parte más arriba de los países. Y en el último ranking que yo logré ver, bajamos del 84 al 69. O sea, hemos bajado nuestro ranking en comparación internacional sobre este índice de efectividad del gobierno de Chile que hace el Banco Mundial. A ver, aquí uno en una simple operación casi, no sé si es matemática aquello, ¿no? Los números no son los míos, pero desde el punto de vista de una simple lógica, uno diría, si hay más personas dedicadas a la tarea, debiera haber una mayor efectividad. ¿Por qué razón podría ser que habiendo más empleados, la efectividad sea inversamente proporcional? Yo creo que es por lo que te hablé acá al principio, de que como entre cada gobierno entran nuevas personas, ¿cierto? Gente de confianza, a implementar las políticas públicas propias del programa del presidente que llega, pero una vez que termina el gobierno es muy difícil desvincularlo. Y eso entorpece la llegada del nuevo gobierno con sus nuevos funcionarios a implementar las políticas. Yo creo que acá lo que ocurre es que cuando ya la casa está llena de funcionarios, eso puede estar reduciendo la productividad o la eficiencia de los servicios estatales. Sí. Eso es una posible teoría que uno puede tener. En economía y en producción se habla de la ley de rendimiento decreciente. Es decir, por ejemplo, si se está trabajando en la, no sé, por la recolección de fruta, se llega a un límite en donde es efectivo trabajar con tanta cantidad de trabajadores, porque si trabajan más comienzan a estrobarse y en vez de producir más o de sacar más fruta, sacan menos. Yo creo que eso puede estar pasando en el Estado, una muy buena teoría de aplicación del concepto económico de la productividad decreciente. Se me ocurrió en el rato a propósito de un profesor que alguna vez me lo explicaba. A ver, y aquí está el tema del ausentismo laboral al año. ¿Qué nos dice esta gráfica? Porque aquí tenemos las distintas administraciones. Sí, mira, esto es un índice que hace la IPRES. ¿Ya? Nosotros no hicimos mucho, simplemente reportamos lo que está reportado en la IPRES y simplemente pusimos este eje con los gobiernos, que es el número de días laborales que en promedio no está trabajando el funcionario público al año, que se ausenta a su trabajo al año. Y acá lo interesante es que estamos gastando más en empleo público, pero cada vez ese funcionario va menos días a trabajar al año, tiene más días de ausentismo laboral. Y esto, algo está pasando, ha pasado este aumento pasó en Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y se estabilizó y tuvo un fuerte incremento en la administración actual. Acá está el promedio por cada gobierno. De hecho, en este actual administración, el número de días laborales no trabajados por funcionario público promedio es 34 días anuales. O sea, más de un mes. Más de un mes. Más de un mes. Más de un mes. Aquí... Esto no son los feriados, no son vacaciones, son los días hábiles de días para laborales trabajo. Hábiles. Que por lo no tanto, es más de un mes, efectivamente, más de un mes calendario. Sí. Son 34 días laborales. Sí. O sea, son 20, es mes y medio, pasadito. Claro, porque tienen que descontar los fines de semana. Sí, sí, descontamos los fines de semana. Y los feriados y todo. Aquí, entonces, esto estamos hablando aquí también, lo cruzo con otro tema que siempre se habla mucho, ¿no? ¿Estos son licencias médicas? Bueno, hicimos doble clic porque dentro de los días de ausentismo laboral la DIPRES clasifica por las razones. Están las licencias comunes, están las licencias parentales, están los días administrativos, los pagados y los no pagados. Entonces nosotros empezamos a hacer qué explica este aumento y la principal razón que encontramos son las licencias médicas comunes que están explicando esta mayor alza. Y acá tratamos de hacer un ejercicio, ojo que este ejercicio
lo hicimos muy por arriba, porque los datos no permitían ser tan rigurosos. Comparamos el promedio de licencias médicas comunes pagadas al año del funcionario del gobierno central, ojo, esto es solo central. ¿A qué te refieres con gobierno central? Porque el gobierno, todo lo que está el personal del Estado, está el gobierno central, están las municipalidades, están las empresas estatales, están carabineros, Fuerza Armada, hay diferentes tipos de trabajo. Esto es solamente el gobierno central. Ya, se entiende. Y lo comparamos con el promedio del trabajador chileno público y privado. Acá está todo Chile, incluyendo el público y el privado. Y en el verde solamente el gobierno central. Nosotros no pudimos hacer la separación bien entre público y privado porque los datos de la suceso no te permiten hacerlo correctamente. Habían unos sesgos ahí en la estimación que decidimos no meternos, así que lo hicimos un poquito más por arriba. ¿Y qué te muestra? Que el promedio por funcionario del gobierno central de licencias comunes está por arriba de lo que usa el trabajador chileno promedio al año. Bien decidora. Y ahí termina nuestro informe de... Pero lo importante son las propuestas que tenemos. Eso es lo más bien interesante. decidor. Vamos a la mesa de nuevo a la conversación para las propuestas, porque aquí está el análisis, el diagnóstico, ¿no? Los números, los datos duros. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes visualizan? ¿Qué es lo que proponen hacer? ¿Reducir el tamaño del Estado, pero con qué criterio, supongo, ¿no? Lo primero que hay que hacer, Ramón, hay que ordenar la casa estatal. Eso es lo primero. Y es muy difícil ordenarla si tenéis más de 10 estatutos distintos, con reglas distintas, con interpretaciones distintas que regula el empleo estatal. Entonces, nuestra primera propuesta en Pivotes es crear un estatuto único, con reglas claras y transparentes que regule todo el sector público. Que sea solamente un reglamento, como el Código del Trabajo en el sector privado. ¿Ya? Y lo segundo que proponemos es que este régimen de empleo público único tenga un régimen especial para los funcionarios de confianza del gobierno de turno. Porque por supuesto que cuando sale electo un nuevo presidente con su propio partido político, sector, está bien que llegue al Estado con sus funcionarios de confianza a implementar los programas prometidos en la campaña presidencial. Eso está correcto. Pero esos funcionarios son una excepción y son por un tiempo limitado. Entonces ellos tienen que tener su propia regulación. Y una vez que termine su periodo, se van a la casa y dejan el Estado con el espacio disponible para que entre la nueva administración. Entonces esas son nuestras dos propuestas para tratar de ordenar el empleo estatal y el gasto estatal que gastamos todos los chilenos. Un estatuto de administración pública única y con un régimen especial a los funcionarios de confianza del presidente de turno que limite la cantidad, el número que entran, que esté limitado, porque hoy no está limitado, y que sea por un tiempo definido, que una vez que termine el gobierno se van de vuelta a la casa y dan espacio a que llegue la nueva administración. ¿Y hay una estimación de cuánto podría ser uno y otro? Me refiero porque tal vez alguien podría decir, ok, pero si vamos a hacer eso y vamos a colocarle un límite, por ejemplo, a contrata y honorario, y un límite también en el tiempo para que dejen ese espacio para el recambio, la pregunta podría ser tal vez moneda de cambio, sí, pero entonces la planta tal vez habría que sí aumentarla, porque yo no sé cuál es la proporción hoy día entre lo que son esos trabajadores de planta y lo que suman el resto. Sí, ahora lo que se ha visto en los datos es que el mayor número debiera ser de planta. ¿No es cierto? Pero en el último año, y sobre todo con el último dictamen de la Contraloría hace años atrás, que establecía que cuando un trabajador de contrata, que tenía un contrato por un tiempo definido, si se renovaba 2 veces, ese contrato pasaba a ser prácticamente de planta, lo que ha provocado es que el número de contratos de contrata ha ido aumentando y creo que incluso ha superado el número de planta. Eso tengo que verificarlo, al parecer sí, ha superado al de planta. Entonces, eso no puede ser, porque eso está distorsionando el diseño original del contrato de planta y el de contrata, que era uno estable, que genera un servicio continuo a los ciudadanos, que no se afecte por el cambio del gobierno, versus el funcionario que llega por un gobierno específico a implementar los programas propios del sector político del que proviene. Eso nos ha llevado a la discusión en estos días también del tamaño del Estado en cuanto a la cantidad de ministerios. Tal vez va más allá, ese tema, vamos a otro sector, pero por ejemplo, lo que sí se ha aclarado en este
En este caso específico del Ministerio de Seguridad Pública es que más de 700 funcionarios que estaban ya en el Ministerio de Interior pasan a esta situación y solamente son perdón, 120 los cargos nuevos que se ejecutan. Pero eso tal vez nos da para otra conversación, sí, ¿no? creo que da para otra conversación sobre cómo se van creando ministerios. ¿De cuántos ministerios y de qué forma el Estado podría ser más eficiente, tal vez fusionando algunos ministerios? Eso también. Y también hay otro detalle que se me pasó en las propuestas, porque en la actual administración pagan justos por pecadores, porque hay funcionarios públicos que tienen servicio del Estado, que tienen todo el conocimiento, la técnica, la experiencia, tienen mucho mérito en lo que han hecho, pero que conviven con otros funcionarios que están ahí por un favor político, que quedaron por inercia de esto de lo que te he dicho, que es muy difícil de vincular, y quedan ahí y también le estorban el trabajo. Entonces, este nuevo estatuto tiene que regular la contratación, la promoción y la desvinculación en base al mérito y la técnica del funcionario público para mejorar el servicio y premiar a los funcionarios que tienen verdadero vocación pública. Eso es súper importante. Acá no quiero decir que todo el funcionario público son los que tienen la licencia médica. No. Hay funcionarios que son muy buenos, que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, y a ellos hay que rescatarlos. Obviamente. Y hay que premiarlos. Y hay muchos, como en todas las cosas de la vida, que tienen enorme vocación y que hacen su trabajo excelente. Elisa Cabezón, economista de la Pontificia Universidad Católica, parte del Centro de Incidencia Público Pivotes. Aquí está el informe que nos ha mostrado en el día de hoy. Hemos querido ser bastante gráfico para tener esta visión respecto de la realidad y de las propuestas también para mejorar la eficiencia en el Estado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a la pausa, corresponde en este instante, volvemos de inmediato.